Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso bolso que está hecho uniendo piezas cuadradas. Para este necesitamos aproximadamente unos 140 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Tomamos la hebra y hacemos el nudo. Lo apretamos y levantamos 4 cadenas, 3 de altura y una de separación. 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos lazada y un punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Nos queda algo así. Una cadena de separación y repetimos un punto alto. Cadena de separación y punto alto. Cadena y punto. Así vamos a continuar hasta tener un total de 8. Repitiendo una cadena de separación con un punto alto. Vamos a cerrar un poquito. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y el número 8 lo vamos a completar cuando hacemos la cadena y unimos en la cadena número 3 donde comenzamos. Nos queda algo así. Ya tenemos 8 espacios. Ahora vamos a cortar la hebra y hacer el nudo. Terminamos. Cortamos, hicimos el nudo. Ahora giramos. Vamos a tirar de la hebra hasta cerrar por completo el centro. Y escondemos un poquito el hilo en la parte de atrás para cuando lo cortemos no se vaya a aflojar. Retiramos lo que nos queda y nos queda un círculo con agujeros. Tomamos el próximo color. Yo voy a utilizar color rojo. La elección de los colores la pueden usar ustedes a su gusto. Venimos aquí donde está el primer espacio y de una vez vamos escondiendo el hilo. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos lazada en el mismo espacio, hacemos un punto sin terminar, sacamos, lo estiramos un poco para dar altura, pasamos por 2 y reservamos en el gancho y vamos con el tercero. Sacamos, estiramos, pasamos por 2 y reservamos. Cuando tengamos así los 3 en el gancho, lo cerramos y hacemos 1, 2 y 3 cadenas de separación. Vamos al siguiente y repetimos. Un punto sin terminar, lo reservamos. 2 puntos sin terminar, reservamos. Y tercer punto sin terminar. Ya tenemos las 3 hebras porque esta cadena no cuenta, la cerramos toda de una vez. Volvemos 1, 2, 3 cadenas y pasamos al siguiente espacio. Un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y 3 puntos sin terminar. Ahora sí lo cerramos todos de una vez y hacemos 3 cadenas. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final y completamos un total de 8 pétalos. Una vez llegamos al final y completamos el punto número 8 o pétalo número 8, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con las 3 cadenas y lo unimos justo encima de este primer pétalo. Ahora cortamos la hebra, la dejamos un poquito larga para hacer el nudo.
y este hilo que nos queda lo vamos a esconder en la próxima vuelta. Se ve un poquito así como recogida, pero no se preocupen que ya con el próximo color se acomoda. Ahora tomamos el color verde, hacemos el nudo y lo conectamos en este primer agujero para de una vez esconder el hilo. Hacemos el nudo, lo apretamos muy bien. Ahora levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Esas cuentan como un primer punto alto. Hacemos un punto alto y 2 puntos altos. Contando las cadenas al inicio, tenemos un total de 3 puntos altos. Los separamos por 2 cadenas y hacemos otros 3 en el mismo espacio. 1, 2 y 3 puntos altos. Y nos queda algo así. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Ahora vamos a cortar los hilos porque ya los escondimos bastante para que no estorben. A continuación hacemos 1, 2 y 3 cadenas de separación lazada. Saltamos un espacio y nos pasamos hasta el siguiente. En el siguiente repetimos exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas, los movemos para tener espacio y hacemos los otros 3 en el mismo lugar. Así se ve, ya va tomando la forma cuadrada. Volvemos con 1, 2, 3 cadenas lazadas, saltamos un espacio y nos vamos al próximo. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Un punto, 2 y 3. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3. Completamos la tercera esquina. Ahora hacemos 3 cadenas, saltamos este espacio, hacemos la otra esquina que son 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lado y terminamos con las 3 cadenas. Después de completar la última esquina, hicimos las 3 cadenas y unimos justo en el número 3, 1, 2 y 3. Y ahora nos deslizamos un punto y 2 puntos para que nos quede aquí en el centro. Cortamos porque vamos a cambiar una última vez el color. Ahí hacemos el nudo y se va viendo algo así. Para terminar voy a usar hilo de color negro. Hacemos el nudo y lo conectamos también en la última, aquí donde terminamos, para esconder este que nos sobró. Volvemos a hacer el nudo y lo apretamos muy bien. Levantamos 3 cadenas que cuentan como un primer punto. Este, como es negro, no se va a ver muy bien, pero van 3 cadenas que es el primer punto alto y hacemos un segundo. En esta vuelta solo vamos a hacer, en vez de 3, 2 puntos altos, una sola cadena de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. Volteamos y cortamos los hilos.
Ahora nos pasamos aquí y vamos a tejer un punto encima de cada uno de los que tenemos en la base. Tenemos 3 puntos, lo vamos a mover así para poderlo ver y tejemos uno encima de cada uno. Ya tenemos ahí un punto alto, siguiente punto alto y tercer punto alto. Ahora, donde tenemos el espacio vacío en la parte de abajo y las cadenas, ahí vamos a hacer 3 puntos altos. Hacemos lazada, pasamos así hasta abajo, hasta donde está el rojo y sacamos los puntos. Los vamos a tirar un poquito para darle altura y que nos queden parejos con los otros. Ya tenemos uno, vamos de nuevo hasta abajo, lo estiramos para que nos quede más largo, 2 y 3 puntos altos. Ahora llegamos aquí, volvemos a repetir exactamente lo mismo, un punto encima de cada punto de la base. 1, 2 y 3 puntos altos, uno por cada uno. Donde están las cadenas de separación, justo en la esquina, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Una sola cadena de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y ya tenemos un lado del cuadrado. Todo lo que hicimos en este lado lo vamos a repetir en el resto, en los otros 3. Volvemos, aquí terminamos con la esquina de 2 puntos, una cadena de 2 puntos. Esto se va a repetir en las 4 esquinas. Ahora volvemos aquí donde están los 3 puntos en la base. Les voy a explicar uno más. Hacemos uno por cada uno. 1, 2 y 3 puntos altos. Y nuevamente llegamos al espacio donde están las cadenas. Hacemos 3 hasta abajo, metemos el gancho y hacemos 3 puntos pero flojos para que nos queden de la misma altura. 1, 2, los movemos para tener espacio y 3. Ahora de nuevo, uno encima de cada uno, que son 3. Y llegamos nuevamente a la otra esquina, donde hacemos 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Vamos a repetir hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, terminamos con los 3 puntos, uno encima de cada uno. Ahora contamos 1, 2 y 3 en la cadena número 3. Ahí vamos a meter el gancho. Hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Así es como nos queda. Esto mide aproximadamente unos 11 centímetros. Vamos a tejer el resto de las piezas y regresamos. Una vez hayamos completado todas las piezas, yo tengo un total de 13 exactamente iguales. Las vamos a comenzar a organizar de la siguiente forma. Vamos a tomar así con el lado del revés hacia adentro y la otra igual con el lado del revés hacia adentro, 2 piezas. Luego tomamos otras 2, las colocamos así, otras 2 en el centro, van formando como un triángulo, las otras 2 las colocamos así. Van a formar ahora una X, algo así, una en el centro, 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. Tenemos un espacio abierto aquí, uno aquí y otro abajo. Para eso vamos a utilizar las otras 3 que las vamos a doblar así en forma de triángulos y las vamos a coser en los lados. Una en el fondo y una
a cada lado. Y esta es la figura que se va a formar. Pero vamos a comenzar primero con las piezas estas. Yo voy a coser toda una pieza así formando la X. Comenzamos en este lado, vamos hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia abajo y luego hacia arriba. Así ya nos queda toda una pieza completa formada. Vamos a hacer con una y luego con la de la parte de atrás. Vamos a retirar todos estos porque vamos a coser primero una. Yo lo voy a hacer con una aguja lanera, que es mucho más fácil, pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Aquí ya la tengo lista. Si quieren lo pueden dejar así armado para que no se confundan, pero yo lo voy a quitar para comenzar a armar las dos primeras. Esta está un poco oscuro el hilo, pero ya yo les he mostrado en muchísimos videos cómo lo hacemos. Tomamos aquí el punto de cadena de la esquina y el que corresponda en el otro lado. Pasamos ahí la aguja, hacemos el nudo y lo amarramos. Ahora vamos a ir escondiendo este hilo. Vamos aquí al punto de este lado y el que corresponde en el otro. Y vamos a coser por la parte de adentro de la cadena. La cadena tiene dos partes, vamos a ir cosiendo por la parte de adentro. Como les dije, con este hilo no se va a ver, pero si ustedes han visto todos mis otros videos, ya saben cómo los coso. También lo pueden unir con punto deslizado, con punto bajo, como ustedes quieran. Vamos a unir todas estas piezas y regresamos. Cuando terminemos de coser las X, así nos quedan. Así se ven por el lado del revés. Y así se ven por el lado del derecho. Tengan mucho cuidado al unirlas porque están casi igual, nada más un poquito diferente. No les vayan a quedar unas para una forma y otras de otra. Entonces esto lo vamos a colocar así, con el lado del revés hacia adentro y la otra encima. Porque ahora vamos a unir las tres piezas, una en el fondo. La cosemos primero, puede ser en la parte de abajo o en la parte de arriba. La cosemos así, todo alrededor y luego la cosemos con la parte de encima. Eso es el fondo. Ahora hacemos lo mismo con el costado. Cosemos en una pieza y después con la de arriba para unir. Y lo otro en el otro lado. Vamos a coser todo esto. No les voy a enseñar porque el hilo es bastante negro. Hasta para coserlo sin mirar en la cámara casi no se ve. Por eso normalmente acostumbro a usar hilos claritos. Pero quería enseñarles cómo se ve así con este hilo negro que me pareció muy bonito. Una vez terminamos de coserlo, así nos queda. Queda abierto en la parte de encima y es bastante grande, tiene bastante espacio. Ahora voy a coser las asas. Voy a utilizar unas de perlas que ya les enseñé a hacer en otro video. Y las voy a coser en esta parte de encima con unas cuantas puntadas. Una en la parte de enfrente y una en la parte de atrás. En este lado voy a coser una etiqueta de metal. Pero esto solamente es una decoración. Y para cerrarla adentro podemos colocarle cualquier broche o cierre. Yo le puse de este tipo que se abren y se cierran. Pero también les enseñé con los magnéticos que se cierran solos, son mucho mejores. Podemos coser solo uno aquí en el centro o coserle más en los costados, aunque no es necesario. Con uno solo que le coloquemos en el centro es más que suficiente. Terminamos de coser las asas, así nos quedan. Para que tengan una idea, mide aproximadamente unos 30 centímetros de ancho, de alto unos 30 centímetros también. Ya está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.